Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Jesús de pronto no lo hubiera hecho, porque le digo que mamá todavía no ha llegado ni horas, es como todavía no es el momento, pero bueno, ya que tú lo pides, está bien, no hay problema, lo vamos a hacer. Pero ella tenía la certeza de que si actuaba Jesús, cualquier cosa podía pasar. De pronto María Magdalena, varias de las mujeres que estaban allí estaban más esperanzadas de que sucediera. No se van a levantar, no se van a colocar en pie. Hoy rompemos la tradición. Vamos a oír una canción y si usted quiere cantarla mientras está sentado, no se preocupe, cántela sentado. Eso no lo condena. Si quiere aplaudir, aplauda. Si no quiere aplaudir, no aplauda. Eso no hace ni quita. Pero es una canción que habla de lo que de pronto ellos esperaban: que el Señor se levantara de entre los muertos. ¿Está bien? Vamos a escuchar esta canción. Tenemos que esperar que levante entre los muertos. Aunque no te veo, sé que estás ahí, Claudia. Ah, bueno. Oiga la letra de esta canción. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, quien te levanta mi cabeza. Por Dios clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso sucedía ese día, no sabíamos qué pasaba. Estábamos esperanzados en que sonara, no sabíamos si iba a sonar finalmente. Pero tenemos fe, de todas maneras iba a sonar bien. Amén. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, quien te levanta mi cabeza. Por Dios clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Qué salmo es ese? Hoy están así como los discípulos, lelos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Ese es un salmo, el que acabamos de escuchar es un salmo. ¿Salmo qué? 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, ¿por qué he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27. Claudita, ¿tú crees que podemos tener canciones o lo dejamos así mañana? Dime algo. Levántate ya en la sala aquí afuera, tranquila. Hoy es día diferente. ¿Hay algún problema con el sonido, Claudia? Ricardito, usted que es salvador de todas las cosas. Ustedes conocen a Ricardo Spielberg, ¿no? De la obra de teatro del año pasado. Bueno, ¿esta no? Bueno, está bien. Era solamente para leer el Salmo 27. Bueno. Ay, Señor Dios. ¿Por qué suceden las cosas? A veces uno no sabe. Pero bueno. Tu mano me sostiene. Esta canción. Tu mano me sostiene. Tu mano me sostiene. Piensa en eso. Tu mano me sostiene.
escogido para esta tarde, la secuencia de las canciones. La primera es, siempre estarás a mi lado, ¿cierto? Entonces decíamos la experiencia de sentir a Dios ausente. ¿Dónde está? Jesús crucificado, Dios, quién sabe dónde está, se abandonó al Hijo en la cruz, quién sabe dónde andará. Lo segundo, la segunda canción decía, levántate y sálvame. El Salmo 27. Levántate y sálvame. Entonces, es la expectativa de que Jesús está próximo a levantarse entre los muertos. Y nosotros, pues obviamente nos queda mucho más fácil entenderlo. Nosotros sabemos que el día de mañana se celebra el día de la resurrección, porque la historia muestra que la tumba quedó vacía. Pero recuerden que para ellos todavía no. Así que lo segundo que ellos tenían en su corazón es, levántate y sálvame. Y lo tercero que era, tu mano me sostiene. Pero ese hecho de que Dios nos sostenga de su mano siempre nos hace que más que vencedores. Entonces tenga la secuencia en su mente. Uno, a veces uno siente que Dios lo abandonó, que Dios se perdió del panorama, que aunque clamemos no nos responde, que de alguna forma nos sentimos que Él nos dio la espalda. Lo segundo es que tenemos que confiar en que el Señor tarde o temprano Él se levantará. Él se levantará, aunque usted no lo vea en este momento, aunque usted no lo sienta así, tenga siempre la certeza de que el Señor en cualquier momento se levanta. Y cuando Él se levanta experimentamos sanidad, provisión, respuesta. Y lo tercero es que cuando Él se levante y lo tome de su mano, usted será mucho más que vencedor. Ese es parte de nuestro mensaje del día de hoy. Es tener la secuencia de las cosas. A veces nosotros nos quedamos como si se nos hubiese detenido la imagen en alguna escena. ¿Le ha pasado que a veces está viendo una película y se detiene la imagen? Obviamente la película continúa, pero usted se quedó ahí. Para algunos se han quedado en que Dios los abandonó. Otros han pasado a la escena en que posiblemente el Señor se levante entre los muertos. Eso quisiéramos ver. Pero lo que Dios quiere es que nosotros dejemos que la película continúe y nos sintamos siempre más que vencedores, porque su mano siempre nos va a sostener. Y eso es un hecho histórico. Quieran decir lo que quieran decir las gentes, Jesús se levantó entre los muertos y nosotros por eso somos más que vencedores. ¿Lo cree en su corazón? Hoy no hemos venido a tener una reunión más, a recordar algo más, sino hemos venido a reflexionar como lo hicimos el jueves, como lo hicimos ayer viernes. Hemos venido a reflexionar sobre qué es lo que realmente está pasando, porque a veces nos quedamos con una tradición muerta. Hacemos las cosas pero no tenemos mayor sentido y significado de lo que eso sucede. Muy bien, entonces decíamos de las 7 palabras, la repetimos. Primera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque olvidan muy rápido. Tocaría decir aquí primera palabra, perdónalos porque olvidan muy rápido. Segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera, madre, hay a tu hijo, hijo, hay a tu madre. Cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta, tengo sed. Sexta, consumado es. Y última, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las 7 palabras que ayer recordamos en las predicaciones. Muy bien, tomemos la cuarta. Vamos a tomar hoy la cuarta y vamos a ir entre canción y canción hablando un poquito de esto. ¿Cuál es la cuarta? Dios mío, ¿por qué lo han olvidado? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Piense entonces en esa frase. Mire todo el contexto de lo que venimos diciendo. A veces Dios parece ausente. A veces parece que Dios como que no está cuando más lo necesitamos, donde más lo necesitamos. ¿Le pasó a Jesús o no le pasó a Jesús? Le está pasando. La expresión de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la expresión más incomprensible de las 7. ¿Sí o no? Es la más incomprensible. Pensemos en la quinta. Leito, tengo sed. Ya quedó bautizada Leito con tengo sed. ¿No era normal que a esa hora del paseo tuviese sed? Ha pasado desde la noche. Recuerden que lo apresaron. Supuestamente podemos pensar que a Jesús lo apresaron cerca de las 11, 12 de la noche. Lo llevaron directamente al pretorio, le hicieron juicio de noche, cosa que no era conforme a la ley. Tenían que esperar
pero ellos hicieron un juicio muy rápido, le sentenciaron a muerte, luego lo pasaron a flagelación, luego lo pusieron en la cruz encima de él y lo llevaron hacia el Calvario. Todo eso sucedió sin que Jesús hubiese tenido oportunidad de un tiempo de descanso. Después de la cena, de la que recordamos el jueves, eso fue directo hasta el Calvario, y en el Calvario dio su vida. Estando en la cruz, no era normal que Jesús dijera: tengo sed. Estaba completamente deshidratado. Claro, ahí expuesto, seguramente desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, expuesto en un sol, después de todo el sufrimiento que ha tenido, después de toda la agonía que ha pasado, pues normal es que esté deshidratado. Así que es una frase comprensible: tengo sed. Otra comprensible por su carácter es la que le dice al ladrón que está cerca de él. Porque aún el ladrón en ese momento está haciendo un acto de confesión. Cuando él dice: este no ha hecho nada, que está declarando de Jesús, que es justo, que es inocente. Cuando el otro ladrón empieza a decirle: no, pues que se baje, nos baje a nosotros, qué mejor estar con él en este momento, porque seguramente aquí vamos a salir todos. Y el ladrón de la izquierda dice: nosotros estamos aquí por nuestras culpas, pero él es inocente. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Recuerda? Eso es una confesión de fe. Y Jesús le dijo: muy bien, pero bájate de la cruz y haz obras de caridad. Lleva comida al hambriento, viste al desnudo, da de beber al sediento. ¿Le dijo eso? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Increíble, ¿no? Porque es un acto de confesión de salvación, que no requiere obra alguna, sino solamente un acto de fe. Eso es lo que decimos en Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿De qué es lo único que nos podemos gloriar? De que Jesús, siendo inocente, murió por nosotros para decirnos a nosotros: hoy estarás conmigo. Siempre y cuando nosotros digamos: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy nuestra oración de fe no es: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, en el reino, sino le decimos: Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador, te doy gracias por perdonar mis pecados, límpiame y hazme la persona que tú quieres que sea. ¿Está bien? Entonces todo eso es una realidad de lo que está pasando. No se preocupen por los niños, tranquilos, ellos están poniendo cuidado, solo que son así. Entonces, esa también era esperada por el carácter. Recuerde que Jesús pensó primero en los demás, no estaba pensando en él. Perdónalos, he ahí a tu hijo, hoy estarás conmigo. Siempre está pensando en otros. Entonces, si tomáramos las 5, no voy a hacer resumen de lo que se vio ayer, porque ayer son las 7 expresiones. Si tomáramos cada una de ellas, la más incomprensible de todas es el Salmo 22:1, porque está escrito en el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que de pronto, y no sé por qué lo pasó por alto, los dos únicos evangelistas que mencionan esta parte es Marcos y Mateo. Pero ¿quién estaba al borde de la cruz? Juan. ¿Por qué Juan no lo tuvo tan en cuenta? ¿Por qué Juan no tuvo en cuenta cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Especulemos, a ver, tenemos hoy chance de especular. ¿Por qué cree usted que Juan, el evangelista, no escribió esta frase de Dios mío, siendo que él estaba a los pies de la cruz en el Calvario, estaba con María, y seguramente fue el que mejor escuchó lo que pasó? Irina. Tal vez pensó que sí, tenemos que borrar eso de la grabación, que no quede grabado, que nunca nadie sepa que dijo Dios mío, porque qué tal el que nos motiva a tener fe en Dios y a lo último diciendo: no, Dios me dejó tirado.
Pudo ser, tranquilo, esta es especulación. Hoy estamos en una predicación virtual, donde usted puede determinar el fin de la situación. ¿Pudo ser o no pudo ser eso? Sí, para evitarnos que la gente nos diga, ¿y cómo él iba a experimentar que el Padre lo había abandonado en ese preciso momento? Entonces mejor omitamos esa parte. Pudo ser. Ya tendrá que darle cuenta a Irina, Juan, cuando llegue al cielo. Muy bien, bueno, es una buena razón también. Juan, siendo el más, ¿cuál es la expresión que usó Leito? Más cercano. Pues yo pienso que el Señor no ama como nosotros amamos, que a veces a este sí, a ese no, a ese más, a este menos, no. Pero era el más cercano, de alguna forma uno de los próximos. En eso no hay problema, porque uno puede amar a la gente, pero con unos tiene más confianza que con otros. Juan era muy cercano, pero usemos la palabra cercano. ¿Qué tan cerca estaba Juan de Jesús en ese momento? Muy bien. Ok, los otros están escondidos a distancia, porque seguramente están observando lo que está pasando, pero todos en un lugar seguro, seguro que si de pronto los descubren tengan oportunidad de correr, pero Juan es el único que se atreve a estar allí y seguramente está escuchando todo lo que está diciendo la gente alrededor. La gente no está feliz en ese momento, la gente está diciendo, a otro salvó, ahora que se salve a sí mismo, injuriándolo, el oprobio. ¿Sí o no? Juan está escuchando todo eso. Imagínese que usted sea un seguidor de Jesús, sea Juan, y está al pie de la cruz y escuchando todo eso. En cualquier momento uno de estos puede venir y también matarme a mí, ¿o no? Porque en ese momento están todos contra Jesús. La Biblia dice, también en uno de los salmos, Salmo 20, dice, se unieron contra el justo y el Mesías. Se unieron. Ahí estaban todos contra Jesús. Pero Juan tenía una posición privilegiada, estaba cerca. ¿Recuerdan a otra persona cercana que se convirtió esa tarde a Cristo? Según el relato bíblico, puede que haya mucha más gente, pero según el relato bíblico, ¿quién estando cerca de Jesús y viendo lo que estaba pasando se convirtió? El soldado. El soldado finalmente dijo, ¿realmente este era justo? De alguna forma, él tuvo una percepción por lo que estaba viviendo allí cerca, estaba siendo el que lo ejecutaba, tuvo una percepción que dijo, realmente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué vio? Desafortunadamente vuelvo a insistir que los relatos evangélicos son muy resumidos de todo lo que pudo haber acontecido y solamente nos remitimos a lo que está escrito. Ese hombre dijo, realmente este era un justo, así que algo tuvo que ver para que él llegara a esa convicción. Recuerde que es un soldado, y es un soldado que lo único que le interesa es cumplir órdenes, y que normalmente todos esos que están muriendo allí, judíos, son enemigos del imperio. Así que él no tenía ninguna condescendencia con Jesús. A él lo mandaron a ejecutar a un reo y lo ejecutó, pero estando en el proceso, algo vio que lo hizo pensar que realmente este era inocente. O sea, la ley se equivocó con respecto a este. Lo juzgaron y lo condenaron siendo inocente. Ahora, él que no conocía mucho, que no había visto, que no había oído a Jesús, dijo eso. ¿Cómo será Juan que está ahí? Y él sí seguramente está recordando todas las cosas que fueron dichas. Bueno, quiero especular igual que han especulado Irina y Leito. Quiero especular un poco pensando en algo que sucedía normalmente entre los judíos. Los judíos, parte de su enseñanza es lo que estamos haciendo en esta tarde. La enseñanza de los judíos no es como normalmente nosotros nuestras predicaciones, que son expositivas, todo el mundo llega, se sienta y escucha, luego ora y se va. Si usted va a una sinagoga, usted encuentra que la experiencia es muy diferente a la nuestra, porque es su metodología de enseñanza. Les conté a los del domingo, no sé si usted estaba el domingo pasado,
el domingo pasado estuve en una sinagoga temprano, a las 8 de la mañana, tenía una cita allí con la persona que nos había donado el terreno para la Fundación La Semilla. Él es un judío, habían asesinado a su hijo el año pasado. Su hijo era el propietario y proyecto que él estaba desarrollando en ese terreno, en Guatavita, y cuando se asesinaron a su hijo, él quedó tan dolido, el papá de este joven, quedó tan dolido que dijo: yo no quiero saber nada más de eso, ni que me traiga a memoria nada de mi hijo. Así que ese trabajo que él estaba haciendo por allá y los proyectos que tenía, yo no quiero saber nada de eso. Así que busquen a quién darle esa tierra, 14 hectáreas. Y había alguien allí de la Fundación La Semilla y le dijo: mire, yo tengo una fundación que si usted quiere, hablamos, y si a usted le parece conveniente puede donarnos ese terreno. Y ese terreno fue donado. Hoy ya las escrituras salieron, un terreno para la fundación en Guatavita de 14 hectáreas. Este domingo pasado, mañana va a ser 8 días, era la oración por los muertos en la sinagoga. Entonces ellos tienen una costumbre que hacen una de sus ceremonias es para orar por los fallecidos. Y entonces pues obviamente queríamos estar allí para decirle que lamentábamos mucho. A este joven lo mataron por robarle una bicicleta. Un joven de 30 y tantos de años, muy joven, por robarle una bicicleta. Valía la pena estar con él ahí y decirle: lo lamentamos mucho. Qué pena lo que sucedió, ¿o no? ¿Cómo no? A una persona que ha pasado por esa experiencia uno no puede decirle: cuánto me alegra que su hijo se haya muerto y ahora tenemos un terreno nosotros. Perdón. Hay que decirle: ¿sabe qué? Lo lamentamos mucho. Y lo segundo que queríamos decirle a él es: la muerte de su hijo no va a ser en vano, porque los proyectos, los planes que él tenía, siempre trabajando en comunidad, van a seguir adelante, nosotros lo vamos a desarrollar. Y lo vamos a hacer por las dos cosas, porque tenemos un compromiso social. Esta semana, el miércoles, comenzamos una materia que se llama Sociedad y Cristianismo en nuestra capacitación. Tenemos un compromiso social y tenemos que hacer algo por una sociedad necesitada. Y Dios nos da recursos, entonces es una responsabilidad hacerlo. Pero también para que él sepa que no fue en vano el esfuerzo de su hijo, que eso no se quedó ahí, sino que lo vamos a continuar. Y entonces me fui con Alberto Medina a la sinagoga, estuvimos ahí esa mañana y pues obviamente nosotros novatos, yo nunca había estado en una sinagoga, por lo menos en un servicio, había entrado algunas, pero nunca en un servicio, y nos pusieron la kitvá y nos entregaron un libro de oraciones. Y nosotros mirando de aquí para allá como normalmente hacemos, y ellos miran al revés, ¿no? Entonces ellos van de aquí para acá. Y nos dijeron: mire, estamos en esta oración, es una oración por los muertos, hacemos unas oraciones. Y efectivamente había unas 50 personas allí, entre hombres y una parte de donde están las mujeres y los niños. Y estaban haciendo rezos, y cada uno en sus rezos particulares. Algunos mientras tanto conversaban, había uno que estaba dirigiendo el rezo. Y nos estaban diciendo: mire, vamos aquí. Y normalmente pues allí está escrito en hebreo, pero abajo estaba en español. No es que yo supiera hebreo, sino que ahí debajo estaba en español, entonces uno podía seguirle la pisada. Y la mayoría de los pasajes escritos en ese libro de los judíos son salmos. La mayoría son salmos. Recuerden que ellos no tienen la Biblia como nosotros la tenemos. Para ellos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, obviamente tienen los sapiensales o libros de los sabios, que son Salmos, Proverbios, Cantares, Lamentaciones. Ellos tienen ese, y el que más leen, uno de los libros más leídos en una sinagoga es el libro de los Salmos. Entonces, cuando ellos quieren hacer remembranza de algo, hacen lo que yo he hecho en esta tarde. Hacen preguntas. ¿Cuáles fueron las 7 palabras de ayer? Esa es una pregunta que inmediatamente los presentes empiezan a responder. Como ellos están acostumbrados a que la interacción sea parte de la enseñanza, no la exposición, sino la interacción, entonces es normal que el rabino principal que está dirigiendo en ese momento el culto o la sinagoga, él diga y los demás responden. Pero una de las formas en que aprenden es que normalmente ellos citan una parte del versículo o del capítulo y los demás repiten la última parte, porque ellos memorizan la Torá. Aunque usted no crea, memorizan mucha Biblia. Si, bueno, los que van a ir a Israel ahora el 26 van a darse cuenta que los guías turísticos judíos en Israel
van a citar muchos versículos bíblicos como lo haría un cristiano. Pero ¿saben qué? Usted le pregunta, ¿y usted es cristiano? ¿Y qué le van a decir? No, yo soy judío. Pero se saben mucho de la Biblia, muchas veces más que nosotros mismos. Y saben los textos, saben los pasajes donde están ubicados, el contexto histórico de ellos, porque su profesión es ser un guía turístico, y la tierra de Israel es una tierra de tanta historia, y esa historia está ¿dónde? En la Biblia. Así que ellos se saben eso de memoria. Entonces, cuando una persona quería repetir el Salmo 22, lo único que tendría que decir es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por favor, continúen ustedes en el Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hoy Claudita me está haciendo quedar mal por todas partes, pero bueno. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no ampara mi reposo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo apenas la primera frase del Salmo, porque dentro de la cultura de enseñanza de ellos, solamente yo tenía que decir una frase y los demás continuaban con todo el texto. Así que cuando usted tiene problemas y dificultades, cuando usted está en una situación difícil, y estoy hablando de aquellos que de alguna manera llevan algún tiempo en la vida cristiana, una de las cosas que normalmente uno hace, ¿qué es? Bueno, en otra iglesia normalmente, ¿qué haría una persona? Porque como que ustedes no hacen nada cuando están en crisis y dificultades, ¿o no? ¿Qué hacen? Orar. Pues díganlo, estamos en una sinagoga hoy, pues, para que se sientan cómodos, estamos en un tiempo de interacción. ¿Qué haría uno? Orar. Y al orar, clamar, alabar, pedir, orar, llorar, clamar, chillar, hacer todas esas cosas, pero falta algo muy importante, por lo que muchas veces Dios no nos responde. Nos falta fe porque no tenemos una palabra en la que apoyemos nuestra oración. Quiero decir, una promesa. Una promesa. ¿Una promesa es una promesa o no? Cuando a usted le dicen, le decía el jueves, si a usted le dicen, mire, tranquilo, no se preocupe, usted tiene que pagar mañana a las 10 de la mañana usted tiene que darle esa plata a quien le debe, yo a las 9 de la mañana le tengo esa plata en su mano. ¿Usted qué hace? Decíamos, usted descansa, confía. Usted confía en que mañana a las 9 de la mañana seguramente ese personaje va a llegar a su casa y le va a decir, mira, aquí tiene la plata, vaya y pague. Pero si son las 9:05, 9:10, 9:30, ¿qué empieza a sentir usted? Apague y vámonos, porque no le podemos dar la cara a quien le dijimos que le íbamos a pagar a esa hora, ¿o no? Pero una persona que es digna de confianza, ¿qué haría? Y les decía el jueves, estoy repitiendo para los que no vinieron el jueves, ¿qué haría una persona digna de confianza? ¿Sabe qué? Llegaría a las 8:30, no a las 9 como le dijo, a las 8:30 llegaría y le dijera, para que estés tranquilo, aquí tienes el dinero, ve a las 10 y paga tu plata. ¿Cómo se sentiría usted a las 8:30 si el que estaba esperando que llegara con plata llegó? A usted se le quitaron todos los pesos del mundo, usted se alegra, por fin puede ir a darle la cara a quien le debe, pagar y librarse de esa carga, ¿o no? O usted se va con, bueno, algunos tienen esa costumbre, ¿no? Que piden porque Dios les dé para pagar, cuando les da el Señor para pagar, entonces empiezan a pensar, pero yo podía comprar con esto, yo podía pagar, y decirle al que le debe, ¿qué? No, espéreme porque es que no me llegó. ¿No le pasa a veces? No, ustedes no. En otra iglesia puede pasar eso, que a veces Dios le da para que uno pague y uno no paga. Y uno empieza a decir, no, es que no pude, es que y se gasta lo que tenía. Ya llegó la mamá de los pollitos, así que, ¿sabe cómo se llama eso legalmente? Malversación de fondos. Cuando un fondo está destinado para algo y no se usa para eso, se llama malversar fondos y está penalizado. Y si está penalizado, posiblemente usted tenga que pagar o irse a la cárcel por malversar fondos. Bueno, este es tema de otro día. Pero si a usted le dan para pagar, pague. Si a usted le hicieron una promesa y le cumplieron la promesa,
cumpla con lo que usted dijo. Si me das esta plata, yo pago. Porque uno normalmente le dice al Señor en la oración cuando tenemos los problemas que: Señor, te pido, te suplico, te ruego, y si tú me das, Señor, mira, faltando un cuarto para las 10 yo estoy allá pagando. Dios le cumplió su promesa, cumpla usted la suya. Lo que usted dijo, hágalo. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque no se complace en los insensatos. Bueno, eso es una amonestación dura. ¿Por qué todo esto? Porque los discípulos, cuando estamos hablando del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que escribieron es apenas lo que Jesús pudo haber dicho, porque Jesús no se puso a recitar todo el Salmo, sino Él expresó el inicio del Salmo, y los discípulos, seguramente María, Juan y los que estaban allí, empezaron a repetir todo el resto del Salmo, porque normalmente uno hace eso. Cuando usted tiene un problema, acude a Filipenses 4:9. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 11:28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí o no? Y seguramente usted tiene muchas otras promesas que cuando usted ora, usted las reclama. Tú dijiste, Señor, que clamara a ti, tú me responderías. Jeremías 33:3. ¿Sí o no? O sea que de alguna forma, cuando yo tomo la palabra de Dios y la estoy declarando, yo estoy declarando que creo en esa palabra de Dios. Pero es que el Señor se equivocó ese día de Salmo. Bueno, como estaba golpeado, lacerado, medio muerto ya a esa hora, porque estamos hablando de los últimos instantes en la cruz, el Señor se equivocó de Salmo. ¿Cómo va a escoger para decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué escogió Jesús ese salmo? Habían otros salmos mejores, el Salmo 27 que acabamos de escuchar en la segunda canción. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, mi corazón en ti está confiado, aunque, ¿me entiende? Hubiera podido citar el Salmo 27 y era mucho más victorioso que el Salmo 22. Si usted lee por allá el libro de Hebreos, también dice que Jesús en la cruz expresó el Salmo 22, pero no en la primera parte solamente, sino también en la segunda parte. Si usted quiere, coja el Salmo 22, porque estamos hablando de un salmo y usted ni siquiera lo ha visto. Inaugure esa página de la Biblia, donde está el Salmo 22. A veces ciertos salmos uno los tiene, Salmo 119, Salmo 91. Uno a veces tiene unos salmos predilectos, pero Salmo 22, Dios mío, yo no quisiera pronunciar ni siquiera eso. ¿Por qué me has abandonado? Eso es un salmo que yo no quisiera expresar, porque declarar que Dios lo abandonó a uno debe ser muy tenaz. Mire, el salmo comienza así, ¿no? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cuántas horas llevaba Jesús en ese tránsito? Si estamos hablando, calcule usted, bueno, para aquellos que son trasnochadores en las cenas, por lo menos 15 horas. Todo el día, porque recuerde que salió de la cena que celebramos el jueves y se fue a Getsemaní, ahí lo cogieron y ahí comenzó toda la agonía de Jesús. Y terminó hasta las 3 de la tarde, o sea, de 0 horas hasta las 3 de la tarde hay 15 horas al menos, más la agonía en la oración del Getsemaní, o no estaba en agonía. No fue que dijo allí, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ya eso venía. Y él sabía que no era fácil, lloró 3 veces diciendo, Dios, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad por encima de la mía. Y se hizo. O sea que llevaba horas. De pronto el salmista de este salmo, David, dijo, yo clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pues bueno, entonces, a pesar de que Jesús usó esas primeras palabras, efectivamente el salmo fue escrito por David mucho tiempo antes. Simplemente Jesús está usando un salmo, solo que estamos diciendo se equivocó al usar el Salmo 27. Miren el versículo 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste, clamaron a ti
y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sí mira el Salmo? Claro, cuando uno oye solamente Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y literalmente se queda con eso, uno dice, no, pues el Señor abandonó a su Hijo. El Dios de los cielos dejó a su Hijo tirado. Por el pecado de pronto hasta así, ¿no? Porque Dios no puede tener comunión con el pecador, porque lleva el pecado, y la santidad de Dios y el pecado no compaginan. Así que si Jesús estaba llevando el pecado de todos los hombres, Dios tuvo que hacerse de alguna manera a un lado por el pecado de los hombres. Pero esa no es una experiencia que se repita en todos los hombres, porque a veces usted está en una buena relación con Dios y le vienen situaciones difíciles. Porque lo primero que uno piensa cuando le viene algo difícil, ¿qué es? ¿Qué pecado habré cometido? ¿O no? ¿Cómo me está castigando Dios? ¿Qué habré hecho mal? Que Dios me dio una enfermedad, que Dios me dio una quiebra financiera, que Dios me hizo un rompimiento relacional. Recuerda que uno lo primero que responde siempre es, ¿quién sabe qué pecado he cometido? No, a veces no es necesario un pecado para que usted experimente como que si Dios le hubiese abandonado. A veces Dios guarda distancia, ¿sabía usted eso? A veces Dios guarda distancia. Como usted con un hijo que está aprendiendo a montar en bicicleta. Bueno, los que tienen hijos, no, hay otros que abrieron los ojos y eso cómo es. Tranquilos, cuando tengan hijos, nunca priven a un hijo de comprarle una bicicleta para que aprenda a manejarla. Porque normalmente uno va con él cogido del sillín, ¿recuerda? Y le lleva y pasea todo el parque, eso es lo más aburrido de este proceso. Pero llega el momento en que ya empieza a desarrollar ¿qué? Habilidad y equilibrio, y usted lo va soltando de a poquitos. Y él confía en que usted lo lleva cogido, él confía en eso. Pero así mirando de reojo, de pronto vio que usted ya estaba más lejos, ¿qué sucede? Normal, porque uno se siente seguro, sí, lo siento que lleva cogido el sillín. Mientras él esté ahí, yo estoy seguro, pero cuando él me suelta, yo me siento que no me voy a poder quedar en equilibrio. Me caigo. Bueno, algunas veces sucede, porque nosotros no somos tan rápidos como Dios. Él sí a veces nos suelta, y nosotros estamos confiados de que Él nos sostiene, pero de pronto uno mira para atrás y lo ve a Él como a cierta distancia, y uno dice, ¿y qué pasó? Y antes de que usted, Él ya otra vez ha cogido el sillín. Él rápidamente lo hace, porque una de las cosas que Él más quiere en nuestras vidas es que tengamos confianza, seguridad. Siempre estarás a mi lado, ¿recuerda la canción? Pero es necesario soltarlo para que finalmente el hijo monte en bicicleta. Porque qué tal, 21 años, usted con él en la bicicleta todo el día. No, perdóneme, una semana, si ya a una semana usted lo habrá soltado y él anda por el parque, mamá sin las manos, mamá sin los pies, mamá sin los dientes, ¿recuerdan? Pero el proceso era enseñarle que él podía hacerlo. Por eso a veces Dios nos suelta. A veces Dios lo suelta a usted. Usted me dirá, pero eso no es lo que dice la última canción que cantamos. ¿Cuál era? Mientras yo esté de tu mano, seguro estoy. Pero a veces Dios dice, tranquilo, suéltese. ¿Qué tal? Y usted se siente que el mundo se le vino encima. Tranquilo. Si Él le ha soltado de su mano por un instante, es porque Él sabe que usted puede sostenerse. Porque nunca dará una prueba mayor de la que podamos soportar. Nunca no mayor. Cuando Él ve que no me puedo sostener, inmediatamente acude y dice, sigamos otro poquito, hasta que aprendas a tener el equilibrio. La vida cristiana es una vida de confianza, aunque a veces Dios parezca distante. No sé qué tan distante lo necesite usted, porque a veces Dios coge cierta distancia. Yo he visto gente tan necesitada, tan enferma muchas veces, en situaciones tan complicadas, pero con una confianza en el Señor impresionante. Que yo le diría, oiga, repita el Salmo 22 y me diría, no, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No me diría eso. ¿Sabe qué me diría? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Sí ve que el Salmo no es un salmo tan depresivo como uno se imagina?
Que esas palabras de Jesús que fueron como tan, y lo abandonó. No, Jesús estaba diciendo el Salmo, pero no solamente el principio del Salmo. Jesús estaba recordando todo lo que el Salmo decía. Mire más adelante en el versículo 9, porque tú eres el que me sacó del vientre. ¿Sí o no? No, a usted lo sacó un médico, un ginecólogo seguramente o no. Bueno, en algunos casos hasta parteras hubo presentes. ¿Cuál que Dios me sacó del vientre? ¿Perdón? ¿Quién atendió el parto de María? Y devuélvase un poquito. ¿Quién generó el parto en María? Bueno, no sé su teología, ¿no? Pero yo sí creo que fue engendrado por el Espíritu Santo en María. ¿Quién engendró a Jesús en María? Dios el Padre. ¿Quién estuvo el día que Jesús nació? Solamente José, el burro, la mula y la vaca. Pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Sabe qué está diciendo Jesús ahí? Desde que yo nací, estoy en tus manos. ¿Cuál es el problema? Nosotros hoy día, yo tengo 2 hijos ya con hijos. ¿Y qué problema, no? O es el médico o Google el que determina todo. ¿O no? Devolvámonos 40, 50 años atrás. ¿Cuál Google? ¿Cuáles especialistas? Era el médico familiar, doña Mónica, que estudió ahora su especialización en médico familiar. Era el médico familiar el que atendía un dolor de cabeza y un parto, ¿o no? ¿Y qué hacíamos? Confiábamos. Mire, yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Usted la conoce del color que ella es. ¿Sabe por qué? Porque cuando su abuelo nació, eran mellizos. Y era una partera la que lo estaba atendiendo en La Guajira. Y entonces en el momento del alumbramiento allí estaba la partera ayudándole y efectivamente expulsó al bebé. Una vez que ya lo recogieron, lo envolvieron, ella cogió todo el resto de la placenta y todo lo demás y como era la costumbre, lo echó en candela. Y sabe que cuando echaron esa placenta allá, empezó a moverse. Porque no había ecografía que dijeran que eran 2, apenas ellos creían que era 1 y había otro todavía. Por eso es que ella es negrita. Si ve toda la historia hasta dónde iba a llegar. Pero pregúntele esa la historia. ¿Sabe por qué se salvó? Porque movió mientras le pusieron el calor, lo rescataron de ahí del fuego. ¿Sabe qué? Jesús literalmente fue tomado en el momento en que fue dado a luz. Y Dios lo envolvió allí, nunca estuvo solo. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué voy a decir que estoy solo? Que Dios me abandonó. Si desde que yo nací, Dios siempre ha estado a mi lado. ¿Lo cree usted? La Biblia dice cosas de nosotros similares. Yo te conocía desde antes de nacer. Y mis ojos vieron tu embrión cuando aún estaba en el vientre. Y puse todas las cosas que era necesario colocar aún antes de que nacieras. ¿Sí o no? Salmo 139. ¿Pero usted sí lo cree? Porque a usted cualquier cosita que le pase, ay, ya se desarmó la vida. ¿Perdón? ¿Acaso usted fue un accidente de la naturaleza? ¿O un ciclo natural de nacimiento? No, usted no fue eso. Los ojos de Dios estaban pendientes de su embrión cuando se desarrollaba dentro del vientre. Los ojos de Dios estuvieron cerca allí cuando usted nació. Los ojos de Dios estuvieron cerca, han estado cerca todo el tiempo. Por eso el Salmo 22 era el salmo más apropiado para que Jesús recitara ese día de tanta agonía. Él me hizo, versículo 9, segunda parte, Él me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿De quién está hablando? De María. Algunos piensan que como era Jesús, Él no tomaba leche, ya desde que nació era carne venteada. Bueno, no, ¿sabe qué? Él, como cualquier bebé creció y cómo se sintió siempre. Confiado. Como cuando estaba en los pechos de mi madre. ¿Usted ha visto un niño comiendo de tetero de cuero? ¿Qué le molesta? ¿Qué le preocupa a un niño comiendo? El mundo se puede estar cayendo y él está
feliz, confiado en la pelota, está supliendo su necesidad directamente de la fuente. ¿O no? ¿Él tiene preocupaciones? ¿Le estará diciendo, será que mañana hay? Pero nosotros sí. Nosotros nos estamos comiendo un buen plato que Dios nos ha dado y estamos pensando, ¿por qué no guardamos un pedacito por si mañana de pronto? ¿Estamos confiados? Él sí estaba confiado. Él estaba confiado de que Dios allí, como cuando estaba en el pecho de su madre, estaba con él. En el 10, sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Miren el Salmo, estamos leyendo el Salmo en el contexto de lo que Jesús estaba diciendo. Siga si quiere un poquito más adelante en el Salmo, vayámonos al versículo 24, no es el tema, apenas estoy haciendo una introducción. Salmo 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Sí ve? Este salmo comienza con una parte de los sufrimientos de una persona. Y usted mira, la primera parte son sufrimientos, pero ya desde el versículo 22 en adelante es respuesta confiada. Ya se siente confiado. Este pobre clamó y el Señor lo oyó. Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba diciendo simplemente, quién sabe qué se hizo el papá. No, él sabía que por el pecado que llevaba, el papá tenía que guardar distancia. Pero su confianza estaba en que una vez hiciera lo que tenía que hacer, nuevamente volvería a su padre. ¿Dónde leímos eso el día jueves? Estamos en la sinagoga hoy, no es la reunión normal. El día jueves, a ver, levanten la mano los que vinieron para poderles preguntar a ellos, porque los demás sí están más perdidos que Adán el día de la madre. Recuerda que Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, fue lo que Jesús hizo con los discípulos en la cena. Para aquellos que no nos acompañaron, del Juan 13 a Juan 18 es la parte más extensa de los evangelios sobre lo que sucedió en la cena. Y en Juan 13 comienza diciendo que, a ver, ¿quién me ayuda? Juan 13, 1, ¿qué? Sigue leyendo. Mire, gracias Alejandra. 13:1. Habiendo llegado la hora, en plena celebración de Pascua, habiendo llegado la hora, Jesús sabía en qué momento estaba viviendo. Él sabía lo que venía. Dice, para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre. ¿Para dónde va Jesús? Él lo sabe. ¿Para dónde va usted cuando se muera? De pronto usted no lo sepa. ¿O sí? Tenga cuidado. Jesús está en el capítulo 13 diciendo, mi hora ha llegado para que yo pase de este mundo al Padre. Él sabía para dónde iba. Él sabía que el sepulcro no lo iba a retener. Él sabía que obviamente iba a ser un periodo difícil, Salmo 22, la primera parte, pero que en la segunda parte del Salmo 22 dice que el Señor lo levantará y lo pondrá junto a él como desde el principio estaba. El día que usted se muera, ¿a dónde se va? Para eso Juan 14:1 en adelante. ¿Cree en Dios? Cree también en mí. ¿Qué más sigue diciendo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero yo me voy es para prepararle lugar a ustedes, para que cuando ustedes también partan, capítulo 13, que él estaba partiendo, cuando ustedes partan, sepan a dónde van. Eso es una seguridad en su corazón. Usted no se va a quedar en el limbo con Caleb Morales, porque a algunos le fascina, ¿no? Estoy en el limbo, y se quedarán ahí en el limbo para toda la vida. ¿Sabe qué? El día que usted se muera, si tiene a Cristo en su corazón, en ese mismo instante usted estará en la presencia de Dios. No será sino el instante de su muerte, porque eso son, la palabra que se usa es átomo, que es una unidad tan pequeña
que hasta hace poco era indivisible. Es tan pequeño el momento en que usted cerró sus ojos y descansó, en que usted está en la presencia de Dios. Nosotros a veces nos imaginamos y estamos, bueno, algunos chismosos hasta cámaras han puesto, ¿no? A ver, en el momento en que se muere, a ver si sale algún espíritu del cuerpo y se eleva y se va. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el momento de su muerte, en un abrir y cerrar de ojos. Usted cierra sus ojos y al abrirlos ya está allá, en la presencia de Dios. Eso sabía Jesús. Y eso es lo que dice el Salmo. Él sabía para dónde iba. Por eso a él la cruz, obviamente todo el sufrimiento, el dolor, lo que implicaba, véalo en la cruz. Todo lo que estaba diciendo, tengo sed. Estaba viviéndolo, pero sabía que eso era un instante para pasar finalmente a la presencia de Dios el Padre, como en Juan 13 lo había dicho. Era la hora. No sé cómo va a ser su hora. Y oro, mi oración sí es para que su hora sea una hora tranquila. Eso sí quisiera, la mía, la de mi familia. Yo quisiera que la hora de nuestra partida fuera tranquila, que uno se acostara de pronto a dormir y se quedó para siempre dormido. Pero no lo sé. Puede que el tiempo de su partida sea difícil, sea doloroso. Nosotros hemos tenido gente en la iglesia que su tiempo de partida fue muy complicado, muy difícil, muy doloroso. Pero ¿qué lo sostiene a uno aún en ese momento? Uno está reclamando, Señor, ¿y dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? O está diciendo simplemente, Señor, este es mi momento, para esto he llegado, para pasar de esta a esa vida. Esa es la diferencia entre los que creen y los que se dicen creyentes. Una cosa es decir, si no, es que yo soy un creyente. Dios no le está preguntando eso. ¿Creed en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús, Juan 14. Dios no le está preguntando si usted va a una iglesia, si usted sabe de memoria y repite versículos. Dios le está preguntando, ¿realmente crees en mí? Porque si así es, tranquilo, todo está bajo control. Todo está bajo control, tranquilo, confíe. Y así hizo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Él sabía que en ese momento el Padre iba a recogerlo. Es el Salmo 22. Dios mío, cuarta palabra en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entiende un poco mejor que no estaba tan abandonado como a veces creemos. Yo he escuchado muchos sermones y obviamente tengo como 40 y cuantas de Semanas Santas que me recuerdo, ¿no? Porque ya algunos van a decir, pero usted tiene más edad, pero yo no me acuerdo las otras anteriores. Pero por lo menos las últimas 40 y tantas, no es el mensaje que siempre se repite. El mensaje de las 7 palabras, el mensaje de las 7 palabras. Y siempre que llegamos a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí como que nos rascamos la cabeza y más bien pasemos. Hablemos del abandono de los pobres, hablemos de los marginados en la sociedad, hablemos. Hoy día no se habla de eso. ¿Por qué no hablamos como Jesús estaba viviendo? Hay momentos en que parece que Dios está ausente, como si Dios se hubiese retirado, pero sabe que tenga plena confianza de que sigue estando muy cerca de usted. No le haga tanto caso a sus emociones, hágale caso a la fe. Job 23 del 8 al 10, Job 23, Dios siempre está cercano, no importa lo que uno sienta. Job 23, mire a Job, el sufrimiento de Jesús, nos dijo David, ¿cuántas horas? 15, posiblemente. ¿Cuánto fue el sufrimiento de Job? ¿Cuánto fue el sufrimiento de Job? ¿Se ha puesto a pensar? Porque a Job no lo crucificaron, pero sí tuvo una cruz en un solo día. En un solo día. Se cayó la bolsa de valores y perdió toda su fortuna. Vino un terremoto terrible y mató toda su familia. Y todos los ladrones del pueblo se pusieron de acuerdo para ir a robarle todo lo que tenía en un solo día. Recuerda que dice, no le acababan de contar que se habían robado los ganados cuando le dijeron, y sus hijos acaban de morir en un terremoto. Y no le acababan de decir, y a la siguiente noticia, en un solo día, eso. ¿A usted le han contado en un solo día todas esas noticias? No. Por eso no nos creamos tan sufridos en esta vida. Es que a mí me ha tocado sufrir, a usted no le ha tocado sufrir. Pregúntele a Jesús qué es sufrimiento, o pregúntele a Job qué es sufrimiento.
porque ellos sí le podrán decir qué es sufrir. Bueno, un solo día posiblemente todas las pérdidas que tuvo. O sea que le duró un día su aflicción. Ya decíamos 15 horas, hablemos de 24 horas. Satanás fue a la presencia de Dios y Dios le dijo, ¿cómo le fue? Dijo, bien, porque el hombre como que sigue firme, pero carne por carne, ¿no? Le he quitado todo lo que tenía y no ha renegado, pero si me deja tocarle su carne, ¿recuerda? Y vino enfermedad. Y eso no fue que de un día para otro se llenó de llagas. Me imagino que Job empezó a rascarse por ahí la barriga un día, en medio de su dolor, del duelo, de la pérdida que tenía, y de pronto no solamente era la barriga, sino las piernas, la espalda, los brazos, porque dice que se llenó de llagas. Y eso no es como lo muestran en Hollywood. El proceso bioquímico del cuerpo, eso requiere tiempo para que... Y se llagó. Dele otros días a Job de sufrimiento. Llagado. Que no había alivio para él, lo único que podía conseguir era un tiesto, una olla de barro, seguramente partida, con la que se rascaba. Imagínate cada vez que se rascaba con una olla de barro partida. Y los perros cerca de él, aprovechando todo lo que iba sobrando. ¿O no? Esa es la escena. Eso es lo que dice Job. Y el pobre estando ahí, días, ya no 24 horas, posiblemente un día, 2 días, 5 días, una semana, un mes. Porque vinieron sus amigos. ¿Recuerda los 3 amigos? ¿De dónde vinieron? Uno vino del norte de Arabia, otro vino del sur de la península, otros dicen que vino posiblemente de Grecia, el tercero. Pues que le pusieron WhatsApp ahí mismo. Mire, Job está llevado del bulto, lleva 2 semanas. Nadie va a visitarlo porque el pobre huele hediondo. Nadie. ¿Dónde estaba viviendo Job en ese momento? En el basurero. Nadie lo aguantaba. Le tocó irse a vivir al basurero. Y le escriben a los amigos, no, véngase. Y entonces el otro llamó al aeropuerto y buscó un vuelo lo más rápido posible. ¿Sí? No me venga con ese cuento. ¿Sabe cuánto pudieron haber demorado sus amigos para que llegaran? 1 mes, 2 meses, 3 meses, mientras fue la noticia y volvieron. O sea, ¿que cuánto fue el sufrimiento de Job? Ya llevamos meses. Y vienen los amigos, ¿y cuántos días estuvieron con él en silencio? ¿Estamos en la sinagoga todavía? Lea el libro de Job. 7 días los amigos llegaron y se sentaron viéndolo a distancia. Ni siquiera se atrevían a aproximarse a él. A distancia se sentaron los amigos. Y no dijeron una sola palabra en 7 días. Solamente lo veían rascarse, lo veían. Y ellos a distancia. 7 días. Entonces, algunos calculan que pudo haber sido 6 meses. Otros dicen que pudo haber sido 1 año el sufrimiento. Pero mire lo que dice Job 23 del 8 al 10. He aquí yo iré al oriente. ¿Y qué? Y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. ¿Qué está diciendo en el 9? ¿Dónde está Dios? Si yo voy al norte porque dicen que está por allá manifestándose, cuando llego ya no está. Si me dicen que en el sur, me voy al sur y cuando llego al sur ya no está. Si voy al oriente, al occidente, no lo veo, no lo percibo. ¿Qué está diciendo Job? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se siente solo. Dios, ¿dónde estás? Y recuerde que comienza el capítulo 1 diciendo era un hombre justo, recto, perfecto delante de Dios. O sea que no es por el pecado, porque a veces nosotros decimos ¿qué pecado habré cometido yo? De pronto usted no ha cometido ningún pecado, al contrario, usted es un cristiano fiel.
Usted es un cristiano luchador, usted es un cristiano emprendedor, usted es un cristiano creyente realmente. Entonces, ¿por qué le viene lo malo? ¿No se ha puesto a pensar? Y aún tiene unos hermanos cristianos, unos genios. Porque en lugar de acercarse a usted a decirle, oiga, venga, voy a orar por usted porque usted no se merece esa suerte. Usted ha sido un hombre tan fiel, tan íntegro, que creo que Dios se equivocó de dirección cuando mandó tanto dolor a su vida. Voy a orar por usted. No, ¿sabe qué hacemos los hermanos en Cristo cuando alguien está así? Lo mismo que hicieron los 3 amigos de Job. Se sentaron 7 días y lo observaron. Dijeron, no, este man está llevado hasta el bulto. Este pobre hombre está hecho un desecho. Entonces se acercaron y le dijeron, oiga, su pecado tiene que ser muy grande. Para que Dios lo tenga en esa condición, ¿quién sabe qué pecado cometió? No es el argumento de Job. Y así somos los cristianos. No nos acercamos, aproximamos a decirle, mira, yo creo que Dios está haciendo algo que no entendemos, pero tú no lo mereces. Estamos diciendo, usted lo merece. Y eso que no es todo. No, usted no sabe, usted no entiende. Muchas veces el cristiano más fiel a veces es el que más lleva el bulto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué? Si voy al norte, si voy al oriente, occidente, al sur, y no te hallo, ¿por qué, Dios? Porque a veces Dios dice, estás en un proceso de confianza y de aprendizaje. Tranquilo, yo estoy a tu lado, pero tranquilo. No me ves, no me oyes, no me escuchas. Pareciera que no te respondiera, pero tranquilo, yo estoy a tu lado. Estoy ahí. Mire el versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Imagínense lo que está diciendo. Él no está diciendo, Dios mío, y arranca con la retadila. Y si se da cuenta es que esos pastores y predicadores se aprovechan de uno, esas iglesias, ¿Quién? ¿Sabe qué dijo él? Voy al norte y no estás, voy al sur y no estás, voy al oriente y no estás, voy al occidente y no estás. Pero ¿sabes qué? Tú conoces mi camino. Tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Cuando termines de hacer lo que estás haciendo conmigo, seré más puro que el oro refinado. ¿Sí o no? Eso es confianza. Confianza no es andar quejándose. Confianza no es andar diciendo yo creo en el Señor y a cada rato echando retadila y mire cómo me tiene y mire, tranquilo. Confianza no es el latigarse a sí mismo, es que yo soy muy pecador, yo soy muy culpable. No, tranquilo. Dios muchas veces está haciendo cosas que ni usted ni yo entendemos, nadie las entiende, pero Dios sabe lo que está haciendo. Por eso muchas veces Dios está cercano sin importar lo que uno pueda estar sintiendo. Él prometió que nunca nos iba a dejar. Deuteronomio capítulo 31:8. Estoy hablando desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 31:8. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Dónde está escrito eso en el Nuevo Testamento? Porque eso también está en el Nuevo Testamento. Lo estoy tomando de la primera referencia que hay en la Biblia sobre eso. Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Hebreos. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando dice Él dijo, está refiriéndose a Deuteronomio. Cuando Jesús está en la cruz diciendo Dios mío, ¿a qué se está refiriendo? Salmo 22. ¿Se ve cómo la relación de creer tiene que ver con la palabra de Dios? Porque nosotros confiamos de que Dios no nos va a dejar, porque Él lo dijo. Yo estaré todos los días, no te dejaré ni te desampararé, no temas ni te intimides. Claro, no podemos encontrar a un Jesús toteado de la risa en la cruz. ¿Cómo? Humanamente hablando es imposible. Pero lea Filipenses cuando dice, y por el gozo puesto delante de sus ojos, menospreció la cruz y el oprobio. ¿Por el qué? O sea que lo que había dentro de él, ¿qué era? Gozo. ¿Y sabe qué es gozo? No andar riéndose todo el día. Gozo es la plena seguridad y confianza de que Dios está en el control. Y eso me da tranquilidad. La gente dice, no, es que yo ando con gozo. Pero porque puede reírse. Y cuando no puede ni reírse, ¿tiene gozo? Gozo es la plena confianza de que Dios tiene pleno control de las cosas. Tranquilo.
Tenemos gozo y el gozo no será perdido, no se perderá nunca. Cuando uno tiene gozo, ahí está. No entiendo, no comprendo, lo busco, no lo hallo, le pido, no me responde, pero ¿sabe qué? Estoy confiado en que Él tiene el control. Eso es gozo. A veces la gente piensa que es una emoción. Estamos hablando de que no es por emociones, es por convicción de fe. Él prometió que no nos dejaría. Deuteronomio 31, 8. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Muy bien, ¿qué hacer? 1, dígale a Dios cómo se siente. ¿Cómo se estaba sintiendo Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le está diciendo cómo se siente. Job, ¿qué estaba diciendo? Te busco por allá, te busco por allá, te busco y no te dejas hallar. Le está diciendo lo que está sintiendo, ¿o no? Uno tiene que decirle a Dios lo que uno siente. Déjense con ese cuento tan religioso. No, hermano, declara que estás en victoria cuando usted lleva el bulto. No, declare, ¿sabe qué? Estoy muy mal. Me siento enfermo, me siento abatido, me siento triste. Porque si usted siempre anda diciendo estoy en victoria, ¿quién le va a ayudar? Nadie. Y después anda diciendo, se da cuenta, uno llevado el bulto y nadie se arrima aquí. Es que esa iglesia, ¿cuál es esa iglesia? Es que usted dijo que no tenía problemas. Y como nos gusta aparentar que estamos felices, todo va bien, aleluya, aleluya. ¿Qué carreta? Dios mío, me siento desamparado, me siento abandonado. Pero concluya el salmo, ¿no? Pero los que clamaron a ti fueron escuchados y no fueron avergonzados. Esperaron y tú los socorriste. Así que concluya el salmo, pero diga cómo se siente. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué era lo que esperaba Job que sucediera con su vida? Que se muriera de eso, era lo único que faltaba. Y Satanás lo sabía. ¿Qué fue lo único que Dios no le permitió hacer? Porque todo lo demás ya lo había hecho. Lo único que le faltaba es que Dios dijese, bueno, está bien, mátelo. Y lo hubiera matado. Pero Dios le dijo, no lo mates. Lo puedes tocar hasta donde más quieras, pero no lo mates. Y no lo mató. Pero él sabía que podría morir. El siguiente paso sería la muerte. Pero aún aunque me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Si no lo hizo, Señor, ¿pero por qué? Yo no entiendo por qué pasan estas cosas. Yo he sido un hombre recto, perfecto, traté de enseñarle a mis hijos, hacía culto familiar por ellos todos los días, todo lo que usted conoce del libro de Job. Pero dijo, Señor, no lo entiendo. Pero aunque me mates, yo en ti esperaré. ¿Hasta cuándo espera usted? 5 minutos, 10 minutos, un día. Usted es exageradamente generoso con Dios. Le doy una semana de 4 días, porque no cuenta ni jueves, ni viernes, ni sábado, domingo. Aunque me mate, en él esperaré. Yo quisiera que me salvara, que me curara, que me restaurara, que se levantara y me salvara. Pero si no lo haces, también en ti confiaré. Mire otro salmo, Salmo 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿No es lo mismo del Salmo 22:1? ¿Por qué estás lejos y te escondes en el tiempo de la tribulación? Porque el Señor sí estaba presente en las festividades. Y cuando yo en el tiempo de la tribulación, ¿por qué se pierde? No es lo que a veces sentimos, pero pues uno puede expresarlo. Pero ¿es cierto que Dios en el tiempo de la tribulación se pierde? No es cierto. Si Él está celebrando con nosotros en los momentos de gloria, mucho más cercano están los momentos de tribulación. Mucho más cercano. Porque Él sabe que nos necesita mucho más. Nosotros necesitamos mucho más a Él que cuando estamos en gloria. Porque cuando estamos en gloria, ¿qué hacemos? Estamos en la sinagoga. Cuando usted está recibiendo el premio, cuando usted hizo el negocio que le dio el billete que quería, cuando usted obtuvo el ascenso que tanto esperaba, nos vamos a celebrar. ¿Con quién? ¿Con el Señor? ¿Con los amigos, con la mujer, con los hijos, en el mejor de los casos? En las buenas, chao. En las tribulaciones, ¿y dónde está Dios? Pues está lo mismo que en las tribulaciones, en los tiempos buenos. Otro versículo, Salmo 43:2. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado?
¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Qué está diciendo? Lo que está sintiendo. Pero tú eres el Dios de mi fortaleza. Mire, siempre uno puede expresar lo que siente, pero tiene que declarar lo que cree. Diga lo que sienta, pero agréguele a ese lo que usted cree. No me venga con el cuento de que se la pasó llorando las 2 horas de la edificación y cuando salió llorando. No, un momentico, llore lo que tenga que llorar, pero una vez termine de llorar, declare que Dios es su fortaleza y que no le ha dejado ni le ha abandonado, y responderá cuando Él sepa lo que tiene que hacer. Eso es lo que uno tiene que hacer en una cita de edificación. ¿Qué tal nosotros en el discipulado y llorando con el otro y vámonos juntos y deprimidos? No, llamemos a otro para que nos ayude a los dos. ¿Cuál es el cuento? ¿En quién confiamos? ¿En quién esperamos? ¿Quién es la fortaleza de nuestra vida? Entonces, ¿cuál es el problema? Levantémonos. Difíciles, sí, claro. Y a veces doloroso es también. Y a veces la pérdida en mayúscula, no importa. ¿Acaso Dios está en esa pérdida incluido? No. Él sigue estando ahí, tranquilos. Segundo, concéntrese en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Concéntrese en Dios, no se concentre tanto en el problema, porque uno siempre se centra en el problema. ¿Qué tal Jesús diciendo, y estos berracos escogieron los clavos más largos que habían? No las puntillitas, sino escogieron los clavos más largos que había. Y cuando les dije que tenía sed, me pasaron fue vinagre. ¿Qué tal Jesús quedándose ahí en las minucias del momento? Que para asegurarse la muerte, ¿por qué no me preguntan? Y les respondo, ya estoy muerto. No, tuvieron que atravesarlo con una lanza. No, el colmo. Cuando usted está en los problemas, ¿qué hace? Ay, mire el acreedor, mire aquel, y mirando a todo el mundo, ¿por qué no mira al Señor? ¿Por qué no pone sus ojos en el Señor, en su naturaleza? Vea lo que dice el Salmo. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Ustedes de cuáles son? ¿De los impíos o de los santos? Estamos en la sinagoga. Usted es de los santos, entonces a los santos no desampara, a los santos siempre los guarda. Entonces, ¿cuál es el problema? Si fuera impío, tiemble. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, tiemble. Porque como usted lo desechó a Él, ¿qué hace Él? Pues guarda distancia porque usted lo mantiene a la distancia. Entonces asuma usted el problema. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿cuál es el problema? Él no desampara a los suyos. Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso también se lo dijo en la noche de la cena. Cuando estaba con sus discípulos y ellos, Señor, pero te vas a ir, te van a matar, te vas. Tranquilos, no los dejo huérfanos, no los dejaré solos. Yo siempre estaré con ustedes. Ahora, ¿con quién iba a estar para acompañarles de ahí en adelante? Con el Espíritu Santo. Entonces, usted puede decirle al Señor lo que siente, pero no se concentre tanto en los detalles, concéntrese en el Señor. Y vaya, llore por el Señor y déle gracias a Dios por su carácter inmutable, su carácter fiel. Tercero, confíe que Dios cumplirá sus promesas. ¿Sí o no? ¿No dijimos eso? ¿En qué confía uno? En las promesas. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Este es el versículo de Deuteronomio. Pero mire lo que le agregó. Usted leyó Deuteronomio que no dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. En Deuteronomio no dice esa parte. Pero el principio es, Dios no te deja, no te abandona. Entonces tranquilo, contento con lo que tiene ahora. Haga completo el ejercicio, porque hay algunos que fueron al extremo y quitaron el ahora. Contentos con lo que tienen, entonces son conformes toda la vida. Porque Dios quiere gente contenta siempre. No, Dios quiere contentos con lo que tienen ahora. ¿Y ahora qué tiene? Tribulación, sufrimiento, pérdida. Contento con lo que tiene ahora, porque eso no dura para siempre. Y cuando usted esté alegre, contento, feliz, exitoso, contento con lo que tiene ahora, porque dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces confía en Dios y sus promesas. Dios es fiel, es el único que le mantiene a uno la palabra, ¿o no?
Todos los demás le cambian a uno condiciones. Mire, es que yo no había pensado, mire, es que no tuve en cuenta, mire, y usted termina pagando mucho más de lo que al principio se había pactado. Y le tocó asumirlo porque ya usted metió plática en eso y le tocó. Y hay de lo que usted haga, ¿no? Que usted le diga a una persona, mire, es así, y después le empieza a cambiar condiciones. Dios no se complace en eso. Dé su palabra y que su palabra valga. Yo le dije y cambió el dólar. Y voy perdiendo en esto, pero ¿sabe qué? Lo asumo, porque yo le dije a usted que valía tanto. No sabía que iba a cambiar el dólar. Manténgase. ¿Acaso de dónde está recibiendo la provisión? ¿No es de Dios? Entonces, ¿por qué va a dejar a Dios mal plantado? Si usted necesita más, pues pídale a Dios más. Pero no diga, no, es que Dios ya me dio todo lo que tenía para darme. Sus riquezas en gloria son infinitas. Así que, ¿cuál es el problema? Pero mantenga su palabra. Dios mantiene la suya, mantengamos nosotros la nuestra. Él no nos dejará, nos desamparará, no deje ni abandone al Señor. Bueno, ustedes no tengo que decirles esto porque están aquí. Pero ¿cuántos esta semana disfrutaron la Semana Santa? La disfrutaron. Y eso fue todo lo que hicieron. Disfrutaron. Recuerde lo que Dios ya hizo por usted, lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Recuerde lo que Dios ya hizo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ese pasaje me gustaría ampliarlo, pero pues tiempo, no quiero abusar del suyo, yo sí lo tengo, pero usted de pronto no quiero abusar de su tiempo, pero quisiera decirle varias cosas de ese versículo para que usted la resalte. Primero, versículo 11, estando ya presente Cristo. ¿Dónde está Cristo? Presente. Estando ya presente, está hablando de Cristo presente. No está ausente, no está lejano, no nos abandonó, Él está presente, estando Cristo ya presente. ¿En dónde está presente Cristo en este momento sobre ese versículo? Según ese versículo, ¿dónde? Estamos en la sinagoga, estamos en el lugar santísimo, pero mire cómo lo expresa y dice, en el tabernáculo no hecho de mano de hombres. ¿Cuál es el tabernáculo, el lugar donde habita Dios que no es hecho de mano de hombres? El cielo. ¿Dónde está Cristo? Bueno, está en su corazón también. Pero ¿dónde está Cristo? ¿A dónde fue que ascendió después de la resurrección? Fue y se sentó a la diestra de Dios Padre, está en el cielo. Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, en el tabernáculo no hecho de mano de hombres, está en el cielo. Entienda eso. Jesús no está en la tumba. Hoy día están tratando de probar que en alguna parte debe estar los restos de Jesús en una tumba, porque es imposible que haya resucitado. ¿Cuál? La base de nuestra fe está en la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces apague y vámonos. Pero si Cristo resucitó, esperanza de gloria en Él tenemos. Así que lo que nosotros decimos es, Cristo está sentado a la diestra, se levantó de entre los muertos, la muerte no lo pudo retener, está sentado a la derecha. ¿Para qué? ¿Qué oficio ocupa Jesús según ese versículo? Sumo sacerdote. ¿Sabe qué es el sumo sacerdote? El más alto de los sacerdotes que está ofreciendo sacrificio en favor de el resto del pueblo. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Pero entonces ahora, ¿de qué está haciendo él sacrificio? Dice, sumo sacerdote, ¿de qué? De las bendiciones o bienes venideros. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Preparando lo que va a mandarle para mañana, para dentro de una semana, para dentro de 5 años, para dentro de 10 años. ¿O no? No decimos nosotros, es que Jesús intercede por mí delante del Padre. ¿Para qué intercede por usted? Porque Él está escuchándole a usted diciendo aquí, Señor, en 10 días, en 15 días, en 20 días, en 2 meses tengo que pagar, tengo que cubrir, tengo que hacer.
Y entonces él va al padre y le dice, Señor, mi discípulo acaba de decir que en una semana tiene que, en 2 meses acaba de decirme que tiene que, en 3 meses, y el padre le dice, bueno, entonces dispón todo lo que necesite para ese tiempo. ¿O no? Usted ya está hoy, semana de pasión, sufriendo, ¿y cómo voy a pagar la matrícula de mi hijo del semestre entrante? Le queda abril y mayo, porque normalmente en mayo tiene ya que estar pagándola, ¿no? ¡Ay, qué parto! ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Preparándole a usted la bendición venidera. Padre, tú sabes que el 15 tiene que pagar. Confíe. Ahora, confíe. Espere, el 15 el Señor le va a dar lo que usted necesite. Téngalo por certeza absoluta. Bueno, a menos de que usted antes visite al tío, al primo, al cuñado, al suegro, y diga, es que el Señor me proveyó a través de él. ¿A qué intereses? ¿Y con qué compromisos futuros? Porque nosotros decimos, no, pero es que el Señor se mueve a través de la gente. ¿Por qué no espera que Dios se mueva a través de la gente? ¿Por qué no deja de mover la gente para que Dios le provea? ¿O acaso es que no puede hacerlo? A veces de la persona que menos espera usted, el Señor se vale para traerle a usted lo que usted necesita. ¿O no? Este miércoles lo vamos a estudiar en la Biblia. ¿A quién usó el Señor? Para proveerle sanidad, tratamiento médico y recuperación total al que fue asaltado en el camino. ¿A quién usó Dios? A un samaritano. Al que nadie daba que lo hubiera auxiliado porque era un judío, y los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Pero pasó un samaritano y viendo al judío que los sacerdotes y los levitas que habían pasado previos no lo habían recogido, él vino, lo recogió, lo lavó, le curó, pagó con tarjeta de crédito en la casa donde lo iban a cuidar y se fue. ¿A quién usó Dios? Aún a su enemigo. ¿Usted sabe a quién Dios va a usar para suplir su necesidad? No se preocupe. Aún hasta los enemigos. Eso nos contaban en una célula el jueves. Que una persona oyó a un cristiano diciendo, Señor, te pido que me envíe la plata que necesito porque... Y era un brujo. Y fue a donde sus secuaces y les dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo oí que ese está pidiendo es que a Dios que le supla. Tomen esta plata y llévensela. Y dejen a ver cómo reacciona. Y se fueron los ayudantes del brujo a donde el cristianito. Llegaron a la casa, mire que aquí le mandan. Gracias, era lo que necesitaba. Y mientras la organizó y la puso, los otros estaban esperando a ver que dijera qué. ¿Dios me la mandó o quién me la mandó? Y entonces iban a decir, si dice Dios, ¿qué iban a decir? Mentiras, esta plata se la acaba de mandar el brujo de la esquina. Solo que antes de que ellos preguntaran, este hombre dijo, mire cómo Dios provee, aún hasta al diablo usa para proveerme. Dios no tiene límites. Déjelo que Él haga lo que tiene que hacer. No trate de ser usted Dios. Una vez y para siempre, porque Él provee para nuestras bendiciones futuras. Ya vimos este fin de semana por su sangre, pues sobra decir que fue por la sangre de Cristo. Una vez y para siempre, dice allí. Una vez y para siempre. Y al final de ese versículo, ¿qué dice? A fin de darnos eterna redención. ¿Esto es para cuándo? Para siempre. Esta es nuestra experiencia de siempre. Esto no es una experiencia puntual. Esto es de una vez y para siempre. Y me quedo corto, créame que uno debería aprovechar estos días para estudiar la Biblia. Por eso digo que lástima que aquellos que quedaron descansando, disfrutando, sí, también. Sí, seguramente. Yo no me la pasé leyendo todo el tiempo la Biblia. Vi películas, armé rompecabezas, estuve con mi esposa, con mi hija, saqué a los perros, hago lo que normalmente hago. Pero ¿sabe qué? Tuve más tiempo para leer la Biblia. Y no era una carga para mí ni venir jueves, ni viernes, ni sábado, ni será mañana carga venir. ¿Sabe por qué? Porque hay tanto que descubrir de lo mucho que no sabemos de Dios. Hay de aquel que piensa que todo ya lo sabe. A ese sí,
Cuando le llegue el Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, le llegó la nebulosa completa. No desperdicie los tiempos que Dios le da. No los desperdicie. Perdóneme que se lo diga y se lo digo con todo el corazón. Y el jueves les hablaba, nosotros religiosamente, en nuestra tradición católica, fuimos siempre muy cumplidores del deber. Siempre. 7 monumentos, el Cristo expuesto, el Santo Sepulcro, la resurrección, la vigilia de resurrección, ¿o no? Y ahí estábamos. Y ayer alguien me dijo, ¿y eso que usted no hizo nada? Nosotros era con procesión incluida. Y nos hicimos cristianos y Dios puede esperar. Estos días son para descansar, estos días son para relajarse, estos días son para tomarlos con su avena. Yo tengo que recuperarme. ¿Y dónde quedó el Señor? Y son tan enriquecedores los tiempos con el Señor cuando empezamos a entender, porque apenas es uno comenzar a entender todo lo que Dios ha hecho por mí. Cuánta tristeza siento por aquellos que todo lo saben, que creen que todo lo saben, que creen que ya no tienen nada más que aprender y que son obviamente herederos con Cristo Jesús y todas las riquezas del reino son suyas, sin ningún tipo de esfuerzo o sacrificio personal. Qué triste. Que la Semana Santa se nos vaya diluyendo. Y vuelvo a decirlo, no por nosotros, aquí estamos. Pero ¿qué sus hijos? ¿Qué pasará en 20, 30 años si seguimos como vamos? Ya nadie se acordará que alguien murió por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo habremos dejado en la tradición. Y si mucho, por ahí una oración haremos el viernes diciendo gracias por haber muerto por mis pecados y punto. Cuando la iglesia debe estar es más preparadas cuando aquel día se acerca. ¿Sabe cuál es el día? Segunda venida de Cristo. Y antes de eso, arrebatamiento. Y es para nosotros. Así lo leímos el jueves. Son de los versículos que esta semana para mí fueron muy reveladores. Porque ya Cristo vino una vez que tenía que ver con el pecado. Ahora volverá, pero ya no por el pecado, sino por la iglesia. Y estamos próximos a eso. ¿Cómo nos cogerá el Señor cuando venga? Les decía el jueves, ¿qué tal que el Señor llegara el jueves o el viernes santo o el sábado o el domingo de resurrección? ¿Qué tal que llegara uno de esos días? ¿Y dónde está fulano de tal? No, toca ir a buscarlo a la casa porque está en resurrección. Solo que como Lázaro hay que mandar a sacarlo de allá porque no puede el hombre por sí mismo. Por favor, reflexione. Esto no se nos puede ir a nosotros cada día más lejos y más lejos y más lejos. Es el tiempo para volverse a Dios y volverse de todo corazón. Esa es mi conclusión de esta semana. Esa es mi conclusión de esta semana personal. He estado mirando la Biblia, observando. Les decía el jueves que me despertaron a la 1 de la mañana, el miércoles. Bueno, era ya jueves en la mañana, 1 de la mañana. Un tropel que hubo ahí en la calle, bueno, a todos los vecinos nos levantaron. Y ya no pude dormir más. ¿Hacer qué? ¿Ver televisión? Yo ya he visto los 10 mandamientos, la pasión de Cristo, ya he visto lo que hay en la televisión. Pero no he visto todo lo que en la Biblia se oculta para aquellos que los buscan. Cuando usted se trasnoche, cuando se desvele, cuando esté tan preocupado que no sepa qué hacer y no puede conciliar el sueño, vaya a la Biblia y pregúntele al Señor qué tiene para usted. Y seguramente muchas cosas como estas y muchas más tendrá Dios para su vida. Vamos a orar, démosle gracias a Dios, se nos fue el tiempo, hay mucho más que decir, pero muy poco tiempo para hacerlo, así que Dios nos dé la gracia de disfrutar de lo que nos dio esta semana y de lo que nos dará de aquí en adelante. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, porque sé que de pronto este grupo de hijos tuyos no vendrá mañana, queremos darte gracias por lo que ha sido esta semana para nosotros. Pensar a través del ejercicio de lavar los pies del día jueves, aunque no lo hicimos literal, solamente nos aproximamos a limpiar los zapatos. Pero qué tan diciente fue, qué experiencia la que trajo a nuestro corazón, de servirnos unos a otros,
de limpiarnos el mugre unos a otros, en lugar de juzgarnos por los pecados de unos y otros. Qué bueno por pensar en esa cena que tú tuviste con tus discípulos de Pascua, pero que aprovechaste al finalizar para hablar de tu cuerpo, de tu sangre, del sacrificio. Como hace 8 días dijimos, el valor de la vida que tú nos tasaste. Dispuesto estuviste a dar tu sangre, tu vida por nosotros. Ese es el valor de nuestra vida. Gracias porque esa noche tú lo hiciste. Y a tus discípulos les dijiste que morías derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias por los temas que ayer recordamos a través de las palabras. A través de cada una de esas 7 palabras que en toda Semana Santa siempre se repetirán, pero que muchas veces se han quedado ahí, en la repetición de la repetidera. Gracias por habernos permitido escuchar acerca de esas palabras algo nuevo, algo diferente. Y en especial de esta cuarta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tantas veces nos sentimos así, y muchas veces cuando nos pasa, inmediatamente decimos: el Salmo 22 se cumplió en mi vida, Dios me abandonó. Sí, seguro que sí. Usted está sintiendo que es así y nadie se lo puede negar. Pero lea el Salmo 22 desde el 1 hasta el último versículo. Y usted va a encontrar que aunque comienza diciendo que Dios lo abandonó, es simplemente la expresión emocional de su vida. Pero termina diciendo: todos aquellos que a Él clamaron fueron alumbrados. Todos aquellos que en Él confiaron no fueron avergonzados. Sí, el Salmo 22 se cumple en nuestras vidas. Cuando estamos en las peores situaciones de la vida, el Señor está más cerca que nunca. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, aunque no lo escuche. Gracias, Señor. Gracias porque nuestra vida cristiana es apenas un brote. No podemos decir ni siquiera que hemos llevado fruto y mucho fruto y fruto en abundancia, como algunos creen y piensan. Apenas nosotros estamos viviendo un brote, apenas estamos viendo las primeras hojas, las primeras ramas de lo que es la experiencia con Cristo. No hemos llegado al fruto pleno de nuestro crecimiento y madurez en Cristo, pero lo anhelamos. Por eso buscamos echarle cada día del agua fresca de tu palabra, de los nutrientes válidos de tu palabra, de la luz que nos da tu palabra, Señor. Queremos que nuestra vida, como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, crezca y que sus frondosas ramas siempre estén verdes y que su fruto sea abundante y generoso. Así quisiéramos. No voy a pretender decirte: ya lo hicimos, ya lo tuvimos. No, Señor, apenas las primeras hojas, las primeras ramas estamos viendo en nuestras vidas. Cuánto más por descubrir. Gracias por recordarnos esta semana todas estas pequeñas verdades que son tan valiosas al final. Jesús no se estaba quejando de que el Padre lo había abandonado. Estaba recordando un salmo donde dice que Él le responderá y lo levantará. Aún de entre los muertos, al tercer día Dios envió al Espíritu Santo y levantó a Cristo Jesús. El Padre no lo abandonó, el Padre lo levantó de entre los muertos. Como a nosotros, el Padre nos levantará. Él enviará a su Santo Espíritu, enviará su palabra, colocará en nuestro camino muchas personas que usará para levantarnos cuando caídos estemos. Cuando pensemos que todo estaba perdido y el Señor viene y nos muestra su misericordia. Pero deje que así sea. Tienes una operación próximamente. Confía. No es el lugar, porque a veces escogemos el mejor de los hospitales, la clínica que tenga los últimos avances. De eso no se trata. Pero da gracias a Dios que tienes la posibilidad de ir a un hospital, un buen hospital. Que sean médicos reconocidos, eminencias, ojalá. De eso no se trata, aunque da gracias si los que te van a atender son médicos eminentes. Que vas a estar bajo el cuidado de muchas personas el día de tu cirugía. De eso no se trata, pero da gracias
porque va a haber un anestesista, porque va a haber un instrumentista, porque va a haber un especialista, porque va a haber mucha gente allí. Dé gracias, dé gracias. Eso es un favor que Dios nos da. Pero quien va a estar allí cuidando de ti, restaurando y sanando tu vida, es el Señor. Es el Señor. Quien va a tomar tu vida y la va a levantar nuevamente es el Señor. Escuche esta canción. De pronto usted nunca antes la ha escuchado, o a lo mejor sí, porque el cantante de esta canción no pareciera ser muy cristiano, aunque dicen que fue cristiano. Le voy a invitar a que usted abra sus ojos y mire la letra de esta canción y escúchela mientras se canta esta canción. Es una canción que cantó Elvis Presley mucho tiempo atrás. Si nos apaga la luz aquí, Claudia. One pair of hands on the mountains, one pair of hands on the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands on the valleys, the ocean, the rivers, and the sand. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. One pair of hands heal the sick, one pair of hands raise the dead, one pair of hands calm the raging storm, and thousands of people were fed. One pair of hands said, I love you, and those hands were nailed to a tree. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so when life goes wrong, put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Muy bien, ahí se la dejo, Elvis Presley. Esas manos siguen siendo tan fuertes, por eso podemos confiar en ellas. Dios les bendiga, nos vemos en 8 días si el Señor no ha venido.